Bienvenidos al canal Betania Guadalajara de España. A la sección de estudios bíblicos estamos. Queremos compartir en este vídeo, dos vídeos serán, un pequeño estudio, como los que solemos hacer nosotros, estudios genéricos, no son de absoluta profundidad, pero más bien llevar un conocimiento por lo menos genérico, general, de los temas de doctrina bíblica. Y en este caso, como han visto al principio, el estudio es de la intercesión desde, evidentemente, la perspectiva bíblica. Quiero explicarles un momentito el sistema de estudio. Verán que nosotros tenemos unas diapositivas con la imagen de la cámara a la izquierda y el logo de la iglesia y del estudio, pero tenemos las diapositivas con el texto, y lo que hacemos es leer el texto y aplicarle o incorporarle algún comentario que en ese momento en que redactamos la clase o el estudio podemos tener como inspiración, como comentario. Pero el propósito es que el texto que leemos esté ahí escrito por la siguiente razón. Sé que no es una forma muy estética, muy moderna, pero tratándose de la Biblia, lo que pretendemos es que esté escrito y comentado, de tal manera que si alguna persona que tenga, no sé, que sea sorda, pues puede leer perfectamente los textos del estudio. Y por otro lado, alguna persona que no quiera verlo porque prefiere escucharlo en audio y no ver el vídeo, pues sencillamente puede prestar atención a lo que decimos y con esta manera tendrá perfectamente editado y explicado con la voz lo que estamos comentando referente al estudio. Así que da la opción de ver el vídeo o simplemente escucharlo, por lo cual me pareció que era correcto, era lo mejor. No es muy estético, quizás no somos profesionales de esto, pero me parece que es bastante eficaz y por lo tanto vamos a hacerlo. No te olvides que si te gustan los vídeos que hacemos, nos des un me gusta, un like en la campanita, o te suscribas, que también de esta manera recibirás notificaciones de aquellos vídeos que vamos subiendo en diferentes estudios, porque vamos a hacer toda una serie de estudios doctrinales en esta forma, de manera que puedan quedar para la Iglesia Betania en el registro, en el canal, y también para quien los quiera ver a posteriori. Así que nosotros, aparte de hacerlo por el vídeo, por el canal, después los damos aquí en vivo en la iglesia, pero de esta manera los quedan registrados para quien quiera verlo en su casa, pueda verlo o escucharlo según lo prefiera. Así que bienvenido de nuevo a esta sección de estudios y esperamos que te guste y nos des tu ok a través de esa campanita que hay ahí. Bien, vamos a pasar con el sistema que usamos. Aquí vemos que tienes la cámara, el logo de los estudios bíblicos y mi nombre personal. A la derecha vamos poniendo los textos bíblicos y vamos a hablar de intercesión. Bien, esta es la segunda parte. Hemos hecho ya una primera parte de la intercesión con dos vídeos. Esta es la segunda parte de este estudio, que también va a tener dos vídeos. Unas 18 diapositivas tendremos en el primero, aproximadamente unos 30 minutos, y el segundo será más o menos lo mismo. Esperamos que te venga bien y te sea de bendición. Bien, estamos hablando de la intercesión y dijimos en la primera parte, en los primeros vídeos, en el primer vídeo, que la intercesión es algo prioritario para el apóstol San Pablo, ya que les dice a sus discípulos, a Timoteo y a Tito, que sobre todas las cosas hagan oraciones, ruegos, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, esto incorpora la necesidad de la intercesión en la iglesia, que es un poco más que la oración. Yo quiero separar la oración en tres partes. Una es la oración en sí misma, donde podemos incluir todo tipo de personas y de necesidades. El clamor, que ya es un nivel más de oración, donde ya hablamos de producir en nuestro espíritu un clamor, una intercesión, donde incluso el Espíritu Santo colabora con nosotros
para clamar por personas o circunstancias concretas. Y la tercera manera de verlo es la intercesión, que como hemos dicho significa ponernos en medio de una persona o una situación para que Dios cambie su propósito de justicia. Y lo vamos a ver a través de la Escritura. Entonces nosotros nos ponemos ya no con oración, sino reconociendo la falta de aquella persona a la que cubrimos con la intercesión, o de aquella país o nación o ciudad a la que cubrimos con la intercesión, y nos ponemos en medio con el propósito de que Dios aplique su misericordia para evitar el juicio. Así que vamos a empezar esta segunda parte con este texto por la precisamente quizás escasez que pueda existir en la iglesia, o si no le existe pues mejor, pero así lo aprendemos, donde en esta segunda parte vamos a empezar en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Quiero decirte también que aunque nosotros tenemos los textos en algunos casos grabados en la diapositiva, sería interesante que cuando estás escuchando, si aplicas el sentido de estudio, que en cada versículo, en cada texto que nosotros, o versículo que anotamos, capítulo y versículo de los libros que usaremos para este tema, vayas y los leas personalmente. Y si puede ser, mejor los escribas. De esta manera te pueden servir como referencia para aprendizar, para usarlos en otro momento, e incluso para un aprendizaje mucho más correcto, puesto que se grabarán de forma más sencilla en tu corazón. La palabra de Dios dice ahí en Ezequiel 22:30, busqué entre ellos, refiriéndose a Israel, hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen a la brecha delante de mí a favor de la tierra. Es decir, busca hombres que se pongan delante de Dios a favor de la tierra, dice, para que yo no los destruyese o no la destruyese, y no lo hallé. Es decir, Dios en Ezequiel nos enseña que Él busca siempre, lo hizo en este caso, y busca siempre hombres o mujeres que se pongan delante de Dios para pedir misericordia por aquella justicia que Él tiene que aplicar, porque Él es Dios bueno, santo, pero es justo, y su justicia no puede dejar de ser aplicada. Y por lo tanto Él busca entre los suyos, es decir, entre los que hemos recibido a Cristo, hombres y mujeres que se pongan delante de Él entre el objeto a aplicarle justicia y el Señor, y se ponga delante de Él para suplicar misericordia. Y no lo halló, dice la palabra. Entonces, aplicamos el estudio y vamos a ver intercesores de la historia bíblica. Vamos a ver, entre otras cosas, intercesores de la historia bíblica. Y continuaremos estudiando sobre la riqueza y la importancia del ministerio de la intercesión. Al leer la Biblia, nosotros vamos a encontrar a muchos hombres que fueron especiales en el plan de Dios, y que como Jesús o Abraham cambiaron la suerte de generaciones a través de la intercesión. Veamos algunos de los ejemplos principales que vamos a pasar a la próxima diapositiva. Como usted sabe, Jesús se interpuso entre la justicia de Dios y el objeto de su justicia, que son los hombres, y a causa de que Él pagó el precio, que eso es el objeto y el momento más esencial de la intercesión, Jesús pagó el precio que nos correspondía pagar a nosotros, que era el castigo por haber transgredido la ley de Dios. Y sin embargo fue en el cuerpo de Jesús donde se pagó esa justicia, y fuimos justificados, redimidos o perdonados a causa de la intercesión de Cristo. Vamos a ver algunos de los principales ejemplos que tenemos. Moisés. Moisés es un hombre que puso su vida en juego por el pueblo. Es decir, es un intercesor nato. Moisés y la historia del Éxodo es una historia magnífica que nos enseña todo tipo de comportamientos positivos y negativos, y también una capacidad de liderar para liderar a un pueblo que va a cruzar desde la vida del pecado hasta la herencia del reino de los cielos, y la va a pasar con un guía, con un mentor. Y eso es lo que hacemos a veces en los ministerios, es ponernos
a dirigir a gente con el propósito de que alcancen a Cristo para ser perdonados y herederos de la vida eterna. Bien, Moisés fue un intercesor muy especial, nos dicen los textos. Su corazón es un corazón de pastor y que le hizo amar al pueblo de Israel de una manera intensa. Usted se estudia Éxodo y verá con qué intensidad Moisés ama a ese pueblo. En muchas ocasiones él se presentó como escudo ante Dios, rogando por su generación, aunque era un pueblo rebelde. Es decir, aunque tengamos una congregación de personas rebeldes, lo que Moisés nos enseña es que se puede amar a las personas a las que tenemos que llevar con nosotros, o a las que tenemos que liderar o dirigir, como le quieras llamar, hacia un cambio generacional. Y en Moisés encontramos perfectamente una imagen de un líder correcto. El hombre más manso de la tierra lo catalogó Jesús. La Biblia dice que el Señor trató de destruir al pueblo de Dios, y de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, el hombre que Dios escogió para dirigirlos, y entendió perfectamente el mensaje, se interpuso entre el deseo de Dios de destruirlos y su ministerio personal de guiarlos a la tierra prometida. Nos dice en el Salmo 106, 23, que Moisés, su escogido, delante de él, se puso a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Es decir, el pueblo, Dios se cansó y Moisés también se cansó, se agotaron, pero a la hora de que Dios le dijo, mira, te voy a destruir este pueblo y de ti sacaré un pueblo nuevo que heredará la tierra prometida, Moisés dijo, no se haga tal cosa. Y si te los llevas a ellos, llévame también a mí. Es decir, eso se llama intercesión. Ese tipo de oración, ese tipo de clamor, es el que estamos enseñando en este estudio para que de alguna manera resurjan personas intercesoras, personas que sufren por otros, no solamente que oran, sino que sufren su problema, sufren su situación y claman a Dios, incluso en la escasez que tiene la otra persona de remitirse a Dios. Este intercesor lo suple con creces, y así es lo que hizo Moisés. Un pueblo incapaz de dirigirse a Dios, continuamente rebelde, al que ya Dios quería destruir. Sin embargo, Moisés dijo, no sea tal cosa, sino que con ellos acabaremos el proyecto que tienes para Israel. En Éxodo, capítulo 32, versículos 7 al 14, lea atentamente estos versículos y podemos ver, define la historia claramente, sus cualidades, las cualidades de Moisés de intercesor en actividad. En cierta ocasión dice que él estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, cuando el Señor le dijo, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aquí hay una frase muy, muy curiosa, ¿no? Anda, desciende, porque tu pueblo, dice, no es el pueblo de Moisés, es el pueblo de Dios, pero es curioso, ¿no? Porque esta expresión la usamos a veces en los hogares, ¿no? Cuando tenemos un hijo o una hija con cierta rebeldía y hace alguna cosa mala, solemos decir a la esposa tu hija o tu hijo, y viceversa, ¿no? Y cuando hace algo bonito decimos mi pueblo, mi persona, mi hijo, ¿no? Y Dios tiene este mismo lenguaje. Cuando el pueblo es rebelde, hace cosas malas, dice tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Y cuando el pueblo hace cosas positivas, bendición, él dice es mi pueblo. Así que es muy curioso, pero está ahí escrito. Desciende, dice, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. En el versículo 7 vemos esto. Y allí, al pie del monte, Aarón estaba al frente de una gran fiesta idólatra, delante de un becerro de oro, y la ira de Dios se descendió severamente. Esta es la primera vez que vemos la idolatría en el pueblo de Israel, es decir, como pueblo, como tal. Aquí nace el concepto de religión y el concepto de idolatría, las dos. La religión es suplir a un Dios que parece ser que estaba ausente, puesto que su líder estaba en el monte Sinaí, y por otro lado, la idolatría, ya que idolatraron a ese becerro, ¿no? Así que hay algún mensaje con relación a esto, donde aparece la idolatría y la religión, es aquí en este desierto,
donde esto después se va a hacer un hábito en otras generaciones. Así que Aarón, que era el sacerdote, el segundo de Moisés, no supo aguantar la presión de un pueblo que clama y que reclama siempre actividad, activismo. Estaban quietos en el desierto, estaban tranquilos, podían esperar tranquilamente que Dios viniera con una solución para su situación, pero ellos y nosotros y todos, una de las cosas más difíciles que tenemos de soportar es la quietud, no tener que hacer nada, que precisamente es el fundamento de la fe cristiana. Es decir, sois salvos por gracia mediante la fe, y esto no es de vosotros, sino un don de Dios. Por lo tanto, no hay ningún mérito, no hay nada que hacer para ganarse el favor de Dios. Esto es algo que viene de regalo de parte de Dios, ¿no? La ira dice que descendió severamente, hasta tal punto que él exclamó: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, él es Dios, ahora pues déjame que déjame que encienda mi ira con ellos y los consuma, es decir, los destruya. Y de ti yo haré una nación grande, para que cumpla el propósito. Moisés, esto es una tentación. Cuando un pastor o un siervo de Dios está pasando crisis importantes, y si tienes una palabra parecida a esta, pues casi uno diría, pues mira, no estaría mal, ¿no?, empezar de nuevo. Pero no, porque Moisés es un hombre de Dios, es un intercesor, es un hombre que tiene el Espíritu de Cristo y que de alguna manera entiende perfectamente que los seres humanos necesitan oportunidades para poder caminar, para poder seguir adelante. Versículo 9 y 10 dice esto: y el Señor realmente estaba muy enfadado con el pecado del pueblo, al punto de proponerle a Moisés la exterminación de aquella generación y empezar todo de nuevo. Moisés, yo te hago un pueblo nuevo, y empezamos con un pueblo que seguramente será mejor que este pueblo rebelde, con el cual estamos lidiando tanto tú, Moisés, y yo como creador de ellos y benefactor de ellos, pues deseo llevarlos a tierra que fluye leche y miel. Entonces dice, manifestó el carácter y la acción del intercesor. Aquí es donde vemos el tema que estamos desarrollando. Lo titulamos: Dios se siente impedido por un hombre. Es decir, Dios quiere destruir, propone destruir a esa generación, consumirlos en el desierto y empezar algo nuevo. Y no lo hace porque hay un hombre que intercede, que este es Moisés, para que vean la importancia de la intercesión. Es decir, Dios se propone destruir al pueblo, Moisés intercede y eso no ocurre. ¿Por qué? Porque él ha dicho, no, yo iré con ellos, y si los eliminas, también elimíname a mí. Y como Dios tiene un propósito glorioso tanto para el pueblo como para Moisés, evidentemente no ejecuta su justicia y el pueblo pasa, en este caso, no desapercibido, no sin pagar precio, ya que hubo consecuencias muy graves para una gran parte, especialmente para los precursores de aquella idolatría del becerro. Pero vemos que Dios suaviza muchísimo su justicia a través de esta intercesión. Fíjate en la palabra del Señor. Ahora pues, déjame que encienda mi ira, dice, en ellos. Parece que Dios está pidiendo permiso a Moisés. Aquí vemos una de las grandes enseñanzas que tenemos en la Biblia. ¿Cómo diría yo? La relación más excelente que puede existir entre un hombre y Dios es que Dios le considere no siervo, no solamente hijo, no solamente discípulo, sino que le considere amigo, de tal manera que le pida permiso, que le considere. Déjame que encienda mi ira con ellos. Moisés dijo no. Pareciera que pidiera permisos, pero en verdad la presencia y postura de este hombre, de Moisés, empujaba al Señor a no airearse. Dice, bueno, si tú tienes paciencia, pues yo, que soy Dios, no voy a tener mucha más paciencia que tú. Así que ahí frenó esa ira. Y es así como ocurre con todo verdadero y profundo intercesor. También sucedió con Abraham. Dios no se queda indiferente cuando hombres
se proponen en participar de sus decisiones en la tierra. Recuerden que el primer texto hemos dicho que buscaba a Dios a hombres que se interpusieran entre los hombres de la tierra y Él para no consumirlos, y no halló. Y en este caso no es lo que ocurre, sino que aquí más bien tiene a Moisés, tiene a Abraham, tiene a Jesús, tiene a David, tiene muchos siervos que han sido intercesores. Y así es como ocurre con todo verdadero y profundo intercesor. Como sucedió con Abraham, decimos, Dios no se queda indiferente cuando hay hombres que se ponen y se proponen participar de sus decisiones sobre la tierra y sobre las personas que hay sobre la tierra. Bien, vamos a dar puntos. El buen intercesor busca la gloria del Señor y no la suya propia. Evidentemente el intercesor es alguien que está dispuesto a perder, porque te vas a meter en medio, por ejemplo, si te metes en medio de una reyerta, de una pelea, de una persona superior a otra, posiblemente alguno de los tortazos que iban para la persona menos fuerte te alcance a ti, y posiblemente algunas de las cuestiones que Dios tiene para otros, si nos ponemos por medio, nos alcancen a nosotros. Pero esta es la misión del intercesor. Así que busca la gloria de Dios y no la suya propia. La propuesta de Dios era destruir aquel pueblo y elevar a Moisés. Es decir, Dios ama a Moisés, sabe que Moisés es obediente, Dios quiere destruir al pueblo con el propósito de hacer a Moisés más grande, empezando con él, con una nueva generación. Y fue una propuesta tentadora, o sería una propuesta tentadora para cualquiera que no tuviera bien claro el carácter de Dios en primer lugar y la misión a la que se le ha sido encomendado, porque no es fácil, no es fácil, aunque lo sabemos por experiencia a un nivel inferior, no es fácil guiar a una iglesia hacia un propósito, especialmente si ese propósito está relacionado con la santidad y con la moralidad en lugar que con la diversión, porque hay muchas iglesias hoy en día que llevan al pueblo a la diversión, a la distracción, con medios aparentemente bíblicos, pero no a la santidad. Y cuando esto empieza a ocurrir, pues la gente les resulta más difícil. Moisés no vio así el argumento y argumentó con Dios, no vio así lo que Dios le dijo y argumentó con Dios. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes? Es decir, él automáticamente ve que van a criticar a Dios. Es curioso, ¿eh? Él no mira su propio bien, como hemos dicho, no mira su propia gloria, sino la gloria de Dios. ¿Cómo vas a hacer esto? Va a decir la gente, los sacó de Egipto para que mueran en el desierto, para matarlos en los montes. No ocurra tal cosa, que tú seas agraviado. Yo pagaré el precio, es lo que está diciendo Moisés. Yo pagaré el precio y la experiencia de soportar la rebelión de este pueblo, porque al final, de alguna manera, habrá una victoria que glorificará tu nombre. Es lo que está diciendo Moisés aquí. Observa que Moisés se preocupó por la reputación de Dios, es lo que te estoy comentando, y no por la suya propia. Por su reputación podía haber dicho, yo cumplo la misión con este pueblo o con otro, pero no busca su gloria. Dice, la gente va a decir y va a hablar mal. Espero que esto no ocurra para que no ocurra tal cosa, ¿no? Por eso en el versículo 12, Moisés insta a que Dios se arrepienta de este mal, de un mal que intentaba hacer contra su pueblo, es decir, cambiar de idea. Aquí está la actitud de un gran intercesor, que es lo que estamos tratando en este estudio. Hacer cambiar a Dios de idea. Bien, en teología esto no es posible, ¿vale? En teología nosotros no podemos hacer cambiar a Dios de nada, pero en la práctica, en la antropología, en la parte antropológica del estudio de la Biblia, encontramos que el Dios cambia, o sea, se arrepiente de hacer algunas cosas a causa de oración de los hombres. Bien, teología es otra historia, ¿vale? Pero la práctica, estamos hablando aquí, es que Moisés hizo cambiar de idea a Dios. En teología es otra historia, yo te lo digo, pero bueno,
Esto es lo que aquí estamos viendo. Moisés no es un oportunista, ni es un egoísta, sino que es alguien que busca la manifestación de la gloria de Dios. Que el nombre de Dios no sea blasfemado. En ocasiones en la iglesia deberíamos procurar dejar de hacer algunas cosas que no son pecaminosas en sí mismas, pero que deshonran el nombre de Dios. Deshonran el nombre de Dios, o el nombre de Cristo, que es nuestro Redentor, que es al final al que nosotros compartimos. El buen intercesor se basa en las promesas de Dios. Este es otro de los puntos que debemos atender en este tema de la intercesión. Cuando fue a procurarle los argumentos al Señor, Moisés se preparó con lo que Dios dijo a los patriarcas, o sea, con su palabra. No dio argumentos mundanos, naturales, sino su propia palabra. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos. Por si acaso yo no estoy bien preparado, diría Moisés, acuérdate de Abraham, Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales les has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Detalle, es decir, les recuerda que el pueblo va a ser formado por la descendencia de Abraham, de Isaac, de Israel y de Jacob, no por la de Moisés. Si él hubiera creado un pueblo única y exclusivamente de él, como le dice, yo de ti haré un pueblo nuevo. Y le responde con la misma palabra. Y la palabra es que tú has dicho que los multiplicarás a ellos y que serán como las estrellas del cielo, incontables. En el versículo 13 vemos este detalle. Quiero que te fijes en los detalles, de que Moisés interpreta de un pueblo que salga de mí no es un pueblo que sale de ellos. Entonces tiene que ser de todas las tribus. Por lo tanto, él hace lo correcto, ¿no? El siguiente punto, que es el buen intercesor, se basa en las promesas de Dios, que es lo que hemos visto ahí también y vamos a seguir viendo. Esta es otra gran cualidad de un intercesor. Alguien que se aferra a las promesas de Dios y por esas promesas obtiene éxito en su clamor. Es decir, Dios puede decirte algo profético hoy a ti y a tu congregación. Vamos a hablar mejor de pueblo más que de personas solo. A ti y a tu congregación y querer cambiar mañana por causa de las dificultades que en ellas hay. Sin embargo, tú como intercesor puedes hacer cambiar a Dios de objetivo, darles una nueva oportunidad. Estos textos los tenemos también en otros personajes, como fue el caso de Abraham con Sodoma y Gomorra. Él intercedió por Sodoma y Gomorra, pero es que Dios no encontró ningún motivo para no aplicar su justicia, excepto Lot, y dijo, bueno, sácalo de allá porque aunque haya solo uno, no lo destruiré, pero no había ninguno, el único justo era Lot, y de alguna manera lo sacaron de allí. No tuvo efecto la intercesión de Abraham, pero la hizo, que es lo que nos interesa aprender aquí. Alguien que se aferra a las promesas de Dios es una capacidad de un buen intercesor y por esas promesas obtiene éxito en su clamor. Él sabe, el intercesor, que Dios no puede mentir. Eso lo tenemos en Números 23:19. Ve ese número, lee el texto y escríbelo si te conviene, porque de esta manera lo memorizarán mejor. Y también que Dios, vela por su palabra para cumplirla. En Jeremías capítulo 1, versículo 12, verás una alusión a esto que estamos comentando. Por eso la introduce como argumento para llevar al Señor a bendecir el objeto de su intercesión. Es decir, el intercesor toma las promesas de Dios y las incluye, las incorpora en su legato contra lo que Dios pretende hacer para que, si fuera posible, remitiera su actitud y en lugar de maldición hubiera bendición para la persona que es objeto de nuestra intercesión. Espero que se entienda. Seguimos adelante. Otro punto. El buen intercesor se involucra completamente en la causa de la intercesión. Voy a mirar, antes de seguir adelante,
en qué diapositiva estamos, porque es interesante que podamos verlo, porque si no nos vamos a perder. Seguimos. El buen intercesor se involucra completamente con la causa del intercesor. Es decir, que hay ¿cómo es? Un involucrarse totalmente, es lo que nos menciona aquí y lo vamos a ver. El intercesor eficaz no es simplemente alguien que... disculpa un momentito. Ahí estamos. Alguien que habla ante Dios, sino también alguien que se involucra completamente en la causa que tiene en sus manos. Es algo más que orar, por eso lo estamos comentando como una parte doctrinal. Es un poco más que orar, porque la oración en general es muy genérica y mencionamos a personas, mencionamos situaciones, mencionamos enfermedades, pero aquí nos entretenemos en meternos, involucrarnos completamente en la causa por la cual estamos orando, estamos intercediendo. Esto es muy bien ilustrado en la narrativa de Éxodo capítulo 32, versículos 30 y 34, que les conviene leer atentamente, como está puesto ahí en el texto. Nos conviene a todos leer atentamente. De esta manera desarrollamos lo que estamos diciendo, ¿vale? La involucración del intercesor en la causa. Y está narrado en el 32, 30, 34 de Éxodo. Después de haber establecido una severa disciplina en medio del pueblo por causa de la idolatría que habían practicado, esto lo mencionamos cuando hubo aquella revolución porque Moisés tardaba en bajar del Sinaí y dijeron, se ha muerto, hagamos un Dios, ¿acaso Dios solamente le habla a él? Hagamos un becerro de oro, que es el símbolo del sacrificio de Israel, hagamos un becerro de oro y adorémosle y hagamos fiesta. Y bueno, esta causa fue una severa disciplina de parte de Dios, murieron muchísimos allá, y fue una lección importante para el pueblo de Israel. Moisés se acerca de nuevo a la presencia del Señor para hacer propiciación por el pecado, y allí llega al extremo en osadía y abnegación. Y lo dejamos aquí. Estamos en la segunda parte. El buen intercesor se involucra completamente con la causa de la intercesión. Así que en este involucrarse vamos a continuar el siguiente vídeo. Así que ahora que Dios te bendiga y volvemos en un siguiente vídeo de esta segunda parte del concepto o de la doctrina de la intercesión según la Biblia. Bendiciones, nos vemos inmediatamente.